Ya. Bueno, entonces, aquí es Alberto Tazara desde el Bazar Mágico en el Multicentro. Va a entrevistar a Alejandro Zavala. Alejandro Zavala estudió comunicación y literatura en la Pontificia Universidad Católica de Ecuador. Tiene una maestría en comunicación corporativa sacada en Buenos Aires y ha trabajado en la UTE y ha asesorado a varios políticos y en otras diversas empresas privadas. Ahora sabe mucho del tema de emprendimiento. Entonces, la primera pregunta, ¿qué es el emprendimiento? Bueno, muchas gracias por la invitación, Alberto. Un placer estar aquí contigo, con la gente que nos esté viendo. Un saludo cordial. Pero podríamos decir que el emprendimiento es toda actividad o fuerza de trabajo encaminada a conseguir algo, a buscar a desarrollar algo, un producto, una empresa, una idea, una iniciativa. Todas estas cosas pueden clasificarse como emprendimiento. Es todo aquel esfuerzo intelectual y físico por sacar adelante un proyecto. Uh, en el Ecuador existe lastimosamente, se dice que el Ecuador es uno de los países que más emprendimiento hay en el mundo, pero ahí hay que hacer una breve acotación que me parece importante para distinguir. Muchas veces existe lo que se llama el emprendimiento por necesidad, que es aquel persona que se queda sin trabajo, pleno empleo, sin un trabajo estable, y se pone un carro de hot dogs o se pone a vender cualquier cosa. Eso es un emprendimiento por necesidad, básicamente. El emprendimiento, en cambio, como se concibe desde el lado empresarial o si quieres desde el lado comercial, es aquel que tiene una visión a través de una idea que se te ocurre, tú identificas una necesidad de un mercado, un cierto nicho de mercado donde puedes tener algún grado de éxito y ahí emprendes. Y entonces dices, con esta idea me va a ir bien en este nicho y voy a poder desarrollarme y voy a poder salir con mi proyecto y va a dar un excelente resultado. Entonces yo creo que el emprendimiento por necesidad es mucho lo que nos pasa aquí en el Ecuador, lastimosamente, pero tampoco es para menospreciarlo, ¿no? Porque muchos emprendimientos por necesidad, miren, yo te pongo un ejemplo clarísimo, a los ceviches de la Rumiñahui. Los ceviches de la Rumiñahui empezaron con una bodeguita pequeña justamente en el barrio La Rumiñahui, en la avenida Real Audiencia de Quito, al norte de Quito. Y era una cevichería pequeña y era un emprendimiento básicamente por necesidad, porque los dueños eran inmigrantes manavitas que vinieron a asentarse en la ciudad de Quito. Entonces dijeron, ¿qué nos ponemos para vivir aquí en Quito? Una cevichería. Y miren lo que es ahora, es un monstruo que tiene una cadena gigantesca. Entonces, tampoco es despreciable el emprendimiento por necesidad, pero lo aconsejable es tener un emprendimiento que parta de una idea en donde tú identificas una necesidad específica de un mercado y tú te lanzas con esta idea, haces una buena exploración del mercado, haces un buen estudio de mercado y dices, aquí puedo desarrollarme. Entonces eso básicamente sería el emprendimiento. ¿Es necesario tener conocimientos así vastos de economía o de administración de empresas, un MBA para realizar un emprendimiento? A ver, no es 100% necesario, sería deseable. O sea, una de las cosas más importantes, muchísimo más ahora, es la parte de números. Ten en cuenta que según las cifras que se manejan aquí en el Ecuador, el 90% de los emprendimientos no duran un año. Y muchas veces es por este tema del no haber hecho un análisis financiero anterior. Muchas veces es porque además se piensa que se va a recuperar la inversión muy rápidamente. Y todas estas cosas son cuando se hacen emprendimientos medio al ojo. Es bueno tener conocimientos, hacer un plan de negocios. Yo justo ahorita que hablábamos de mañana para concretar esta cita, me puse a ver y en YouTube existen tutoriales, si no te gusta leer y te gusta ver en video, en YouTube existen cientos de tutoriales de cómo hacer un business plan o un plan de negocios, como se llama. Es bueno saber cuándo es tu punto de equilibrio, cuándo vas a empezar a recuperar tu inversión, todas estas cosas que te dan los números fríos, digamos. No es necesario ser un MBA o un PhD en economía, pero yo creo que la parte financiera sí es importante porque muchas veces tú inviertes todo y piensas que mágicamente te va a empezar a ir bien al segundo. Y no es así, tienes que ver cuáles son tus costos fijos, tienes que ver cuáles son tus costos móviles, tienes que ver cuánto vas a recuperar la inversión, o sea, cuándo es el punto de equilibrio en donde ya dejaste de gastar y empiezas tú también a recuperar. Entonces, todos estos meses que vas a pasar
sin recibir ingresos prácticamente, porque todo destinarás a pagar las deudas con las que te metiste al banco o la inversión que hayas hecho. Todos estos meses te servirán un colchón financiero, que es el que tienes que hacer antes de lanzarte a hacer un emprendimiento. Yo creo que no es imprescindible, pero sí es deseable. Y otra cosa, ahora existen en el mercado muchísimas aceleradoras de emprendimientos, startups o aceleradoras de emprendimientos, que son gente que básicamente se dedican a eso, a que tú tienes un emprendimiento y estos aceleradores te dicen cómo tienes que hacer para que tu negocio vaya más rápido, para posicionarte más rápido, para tu estrategia comercial, para tu estrategia digital, para que todas estas cosas te apoyen y tu emprendimiento tenga una mayor repercusión. Y no solo eso, sino que además sea más grande más rápidamente. Todas estas nuevas formas de acelerar los emprendimientos que existen ahora en el mercado, por ejemplo, tenemos el famoso Impacto Quito, que es una de estas aceleradoras de startups y de emprendimientos que se dedican solo a eso, o sea, a darle un empujón a los emprendedores con herramientas, con profesionales, con asesorías que te pueden ayudar también, que es una muy buena herramienta para utilizar si no tienes los conocimientos tú básicos de finanzas. ¿Qué conocimientos de finanzas son necesarios? Porque sí he visto casos de MBAs, financistas, economistas, que les va mal en su emprendimiento y personas que son bachilleres y que les va muy bien. Sí, bueno, a ver, yo lo que creo es que lo esencial para que te vaya bien en un emprendimiento, mucho más allá del tema financiero, es la idea. No hay nada que hacer. O sea, la idea del emprendimiento, eso es lo que te define. Porque date cuenta que Jeff Bezos, por ejemplo, que es digamos, el emprendedor por antonomasia, o el tipo que es como el paradigma del emprendimiento, el tipo tuvo una idea. Él trabajaba en una multinacional en New York y un día se cansó, agarró, cogió sus cosas y se fue a visitarles a los papás en la costa oeste de Estados Unidos, en un estado, Nebraska, no me acuerdo cuál, y con un préstamo de los padres se puso Amazon. Entonces, más que nada, más importante que la parte financiera, el tipo tuvo esta idea de hacer un delivery de libros. Todos estábamos acostumbrados, bueno, incluso algunos todavía mantenemos este tema de que ir a la librería, buscar un libro, hablar con el librero, tomarte un café, caminar los halls de la librería para ver qué te gusta. El tipo pensó que era mejor que te dejen en tu casa. Y así empezó Amazon, con la entrega de libros en casa. Y mira que ahora es muy importante porque este tema de la gente que no quiere salir y no querrá salir un buen rato más. Entonces el tipo tuvo la idea y más allá de la parte financiera, mira lo que es ahora Amazon. Y además de eso, o sea, el tipo no solo que se quedó en los libros, sino que emprendió, diversificó sus líneas de negocios, se metió en un montón de partes. Y yo, por ejemplo, escuchaba a una persona que me contaba que cuando empezó la pandemia había pedido algo a Amazon y evidentemente el tipo dijo no me va a llegar nunca porque estalló la pandemia. El tipo vivía en Miami, cerca de Miami, al norte de Miami, a unos 40 minutos. Y de repente, medio de una tormenta terrorífica que caían rayos y truenos como llueve en Estados Unidos, le tocan la puerta y el tipo abre y era su delivery de Amazon. O sea, una cosa impresionante en plena pandemia. Entonces, yo creo que sí la parte financiera es importante. ¿Qué conocimiento se debe saber? Básicamente tres, creo yo. Primero, ¿cuál va a ser la inversión? ¿Ya? O sea, tener clara cuál va a ser tu inversión. Porque lo que pasa es que mucha gente se pone, por ejemplo, a un restaurante, digamos, y dice, bueno, ya con el tema de las mesas, las sillas, la cocina y nada, y olvida todo un montón de detalles, que es la cadena de producción, que son los proveedores, que son los meseros, que son el software que necesitas para hacer las cuentas. Y entonces se piensa en principio una inversión y después resulta que la inversión es el doble o el triple. Entonces, evidentemente va a empezar a tener problemas de flujo y va a tener que endeudarse más o va a tener que esperar a ganar más. Entonces, eso como primero. Luego, el segundo conocimiento que debes tener es cuándo es tu punto de equilibrio. O sea, si es que yo me pongo ahora a este negocio, ¿en cuántos meses voy a empezar ya a ver la primera ganancia? Porque todo el mundo piensa que ponerse el emprendimiento al día siguiente empiezas a generar ingresos y no es así. Tienes que tener un colchón de meses, tienes que saber en cuántos meses ganando tanto, siendo conservador y viendo más o menos cómo está el mercado,
decir, bueno, durante estos 5, 6, 7, 8 meses no voy a ganar ni un centavo, al octavo voy a empezar a ganar y después ya voy a empezar a ver. Eso es otro problema. Normalmente la gente en los emprendimientos piensa que es de velocidad y por eso es que quiebran muy rápidamente porque quieren ganar al segundo y no es así. O sea, muchas veces tienes que tener la paciencia y tienes que tener la dedicación y sobre todo el esfuerzo, el trabajo. Los emprendedores son tipos que están dispuestos a trabajar 24/7, levantarse a las 5 de la mañana y no dormir nunca haciendo nómina o haciendo las obligaciones que tienen con el Estado y un montón de cosas. Emprender en el Ecuador es un reto impresionante por la cantidad de trámites. Nosotros hicimos un estudio en el despacho donde yo trabajo y más o menos para ponerte un emprendimiento en Quito necesitas algo así como 32 trámites y algo así como $2,000. Entonces, no es para todos, por eso es que hay tanta informalidad, porque la gente prefiere ponerse informal que pasar por todos estos trámites donde muchas veces hay burocracia, donde muchas veces hay corrupción, donde muchas veces hay muchos palos en la rueda y la verdad es que a la gente le despechan, pero el emprendedor es un tipo que tiene que tener claro. Y el último consejo que debe tener en el ámbito financiero es ¿cuándo es el momento de dar el salto? ¿Cuándo es el momento de dar el salto a invertir más? Por ejemplo, ¿cuándo es el momento de ponerme una sucursal? ¿Cuándo es el momento de hacerle franquicia? ¿Cuándo es el momento de saltar a la bolsa, digamos, en las empresas grandes? Miren lo que pasó con Airbnb esta semana, hace 2 días. Airbnb fue uno de los emprendimientos más increíbles del mundo, o sea, pero se tardaron 12 años en constituirlo. O sea, la gente piensa que Airbnb fue de un día al otro y no fue así. Hasta que la gente se acostumbró a cambiar el hotel por departamentos y hasta que los dueños de los departamentos estuvieron dispuestos a prestar sus casas para que la gente llegue, se tardaron 12 años. Y en 6 semanas, con la pandemia, han perdido casi todo. Ya no pueden entrar a la bolsa porque no les da el aspecto financiero. No pueden cotizar en bolsa de Nueva York. Están prácticamente en la quiebra. Entonces, esas cosas son súper importantes, son consejos financieros y son experiencias de las cuales hay que aprender bastante. Entonces, un emprendimiento no necesariamente es un pequeño restaurante de a $3. No, o sea, a ver, lo que pasa es que yo, como te digo, yo lo que pienso yo realmente es que un emprendimiento es una idea. Cuando tú logras tener una idea de cómo hacerle la vida más fácil a la gente, cómo conquistar un mercado, un segmento del mercado, cuando tú crees que esa parte de ese mercado va a tener realmente respuesta a tu idea, ese es el momento en que emprendes. Para mí no es el momento en que haces el plan de negocios, ni cuando empiezas a arrendar el local, no, es cuando tienes la idea. Y la idea es para hacerle funcionar. Después ya verás cómo te desarrollas, cómo te diversificas, pero para mí lo esencial es tener la idea. Y no solo es que es un restaurante, puede ser miles de ideas, pueden ser intangibles incluso. Las aplicaciones ahora que son emprendimientos son intangibles. O sea, te dicen, por ejemplo, la última aplicación que vendió Juan Carlos Holguín, que es un emprendedor ecuatoriano, que la vendió en el exterior, aquí no le compraron, pero detectaba, por ejemplo, a las personas con un Google Maps, detectaba a las personas que tenían coronavirus y cómo se movían por las ciudades. Entonces eso permitía a la gente aislarles y aislar al grupo de riesgo que estaba contagiando. Entonces, es un servicio impresionante que se le ocurrió con una idea y la pudo vender al exterior. ¿Cuáles han sido, según tu punto de vista, los mejores emprendimientos? Bueno, yo, sin duda alguna, yo creo que los mejores emprendimientos han sido esos que le han facilitado la vida a la gente, definitivamente. Como digo, para mí el paradigma es Amazon, o sea, ese es el verdadero paradigma del emprendimiento. Una persona en un escritorio trabajando para una multinacional, aburrido, harto de estar trabajando para otras personas. Eso también es una característica del emprendimiento, ¿no? El emprendimiento es por fin dejar de trabajar para el resto para trabajar para ti y para tu familia. Esa es una característica clave. Entonces el tipo dijo, me voy a perder aquí, no voy a subir mucho, es una multinacional gigante en Nueva York y tuvo la idea, se le ocurrió la idea y lo logró. Otro emprendimiento gigantesco es Facebook, ¿no? O sea, a Mark Zuckerberg se le ocurrió que
estaría bueno que la gente graduada de Harvard o los principales Ivy League Colleges de Estados Unidos estén en contacto a través de sus fotografías y a través de sus relaciones interpersonales. Y miren lo que es Facebook ahora, o sea, Facebook tiene más de 1.500 millones de cuentas. Si Facebook fuera un país, fuera el segundo país del mundo después de China. O sea, es más grande que la India, más grande que cualquier lado. Entonces, ese es otro paradigma del emprendimiento. Miren ahora Elon Musk, que está muy de moda. El tipo creó Tesla, ¿no? La compañía esta que empezó a fabricar automóviles y revolucionó el mercado básicamente porque fue el pionero en pasar de los combustibles fósiles a la electricidad. Y ahora miren lo que está haciendo. Elon Musk ha sido el primero que llevó un cohete de una empresa privada al espacio. Entonces, como yo les digo, para mí el emprendimiento nace de una idea de identificar una solución para tu vida. Lo mismo Airbnb, o sea, por ejemplo, a mí me encantó la idea de Airbnb porque yo detestaba los hoteles, no me gustan los hoteles, más los hoteles gigantes, esos yo les detesto porque son lo más impersonal del mundo. Te cruzas con un montón de gente, hay un ruido terrible, detesto. Entonces, para gente como yo, que hayan creado Airbnb, llegar a un departamento solo, sin que no haya nadie más, en donde tú llegas con una llave de seguridad que está marcada con una clave en tu celular, es perfecto. Entonces, yo soy feliz con Airbnb. Para mí me solucionaron la vida porque detesto las aglomeraciones, los hoteles gigantes. Meterte en un ascensor con 20 personas es la cosa más horrible que existe. Entonces, como les digo, lo más importante es tener esta visión y esta idea de cómo hacerle más fácil la vida a la gente. Y eso es realmente lo que vale en el emprendimiento. ¿Y cómo ha sido tu camino de ser el literato, periodista, a interesarte en estos temas? Bueno, la verdad es que yo tengo ideología liberal, yo soy un liberal clásico, ¿ya? Entonces los liberales clásicos normalmente somos pro empresa privada. Queremos que el Estado se reduzca al mínimo, o sea, no, el Estado para nosotros los liberales pensamos que es una traba que básicamente lo único que hace es complicar la vida de la gente. Creemos en el comercio mucho, creemos en la empresa, en el emprendimiento justamente. Los liberales pensamos que nadie debe decirte cómo hacer tu vida, sino que cada persona debería poder gobernar su propia vida. Entonces, esto de poder emprender, de poder poner tu propio negocio es clave, pues, o sea, te quita toda dependencia con cualquier empresa, con cualquier jefe y sobre todo y más con el Estado. O sea, al Estado tenerle bien lejos, que no me diga lo que tengo que hacer, cómo tengo que llevar mi negocio, sino que yo tener la libertad. Entonces, a través de mi ideología, yo he conocido muchísimos emprendedores, gente que hace empresa y he aprendido mucho de ellos. O sea, la verdad es que viendo cómo hacen la gente estas cosas, es que me ha interesado bastante el emprendimiento y me ha entusiasmado mucho esto. Como te digo, es una cuestión ideológica, sí, pero es una cuestión de que la gente se pueda trazar su propio destino. No me gusta que mi destino a mí me decida ni el gobierno, ni las multinacionales, ni nadie. Mi destino me decido yo. Entonces, con eso creo yo que mi ideología ha sido muy importante para derivar en el tema del emprendimiento. Se dice que en las escuelas secundarias se va a dictar clases de emprendimiento. ¿Qué te parece? Me parece perfecto. O sea, no sé si es que emprendimiento debería ser como tal, pero sí inteligencia financiera. Ah, y, y con esto, gestión de emociones también. Me parece que estas dos cosas van de la mano. Tanto la inteligencia financiera como la gestión de emociones harían una persona mucho más preparada para la vida el momento que salga. Nosotros tenemos la ideología esta occidental mucho y latinoamericana de que es imposible no ir a la universidad después del colegio. Pero en cambio, en otros países, en Alemania, en otros sitios, la gente opta por oficios o opta por cosas tecnológicas, técnicas, y no opta directamente por carreras como nosotros, que estamos repletos de abogados, o de economistas, o de ingenieros, o de ese tipo de cosas. Y entonces esta inteligencia financiera podría ser que cuando salgas a la vida, no necesariamente tengas que pasarte 4 años en la universidad para ya poder hacer algo y puedas ayudar en tu casa y puedas tener tus propios ingresos desde temprano, o sea, teniendo una buena idea, teniendo Por eso es que ahora han proliferado los emprendimientos, justamente por eso, porque la gente se está dando cuenta que puede producir antes
de tener que graduarte de una universidad y puedes aportar en tu casa y puedes tener tus propios ingresos, que es muy importante. El tema de la independencia, cuando sales del colegio, es fundamental. O sea, ya no quieres estar con tus padres, ya no quieres depender, ni siquiera quieres que te digan cómo vivir tu vida, peor quieres depender. Entonces, creo que es una buena idea, me parece que prepara más para la vida, porque a la parte teórica de la secundaria, el 90% nos olvidamos. O sea, cuando fue la batalla de Tarqui, bueno, sabrán contar un montón de poca gente y muy poca gente también sabrá para qué sirve aprender historia. Pero en cambio, yo estoy de acuerdo en aprender historia, no me confundan. Yo sí creo que es importante porque es la forma de saber quiénes somos, de dónde venimos y marcar nuestra identidad. Pero lo que digo es que estas cosas que tal vez te preparan más para la vida en el momento económico en el que vive el mundo pueden ser importantes, pueden aportar mucho y no perdernos tantas horas de otras materias y poner cosas más prácticas en el currículum de secundaria. Bueno, hay un emprendedor español que da clases de esto, Sergio Fernández. Él hablaba también de lo que es la inteligencia emocional. ¿En qué consiste eso? Bueno, lo que pasa es que una de las cosas más difíciles para el ser humano es cómo llevar con inteligencia tus emociones, cómo poder lidiar con tus emociones para que no sean las emociones las que te lleven a tomar el 90% de decisiones de tu vida. Es evidente que en cosas como relaciones humanas, como relaciones con tu pareja, con tu familia, con tus amigos, las emociones, o sea, lo que manda en tu psiquis es la parte puramente emocional. Pero hay otro tipo de decisiones como la parte de las cosas materiales, como la parte de ponerte un emprendimiento, como la parte de saber cómo gastas tu plata, que tiene que ver más con la parte racional. Entonces la inteligencia emocional es saber combinar la parte racional que tiene que haber en tu vida con la parte emocional. Porque el problema es que normalmente cuando eres muy joven, la parte emocional domina todo y, y pasa un desastre. Normalmente despilfarras, te regalan un auto, le chocas, o la plata que tienes ahorrada te gastas en cualquier borrachera o una cosa así. Entonces, la idea es que la inteligencia emocional poder que coexistan dentro de ti la parte emocional y la parte racional, y que la parte racional haga tomar las decisiones financieras y la parte emocional las relaciones humanas. Entonces, esto es muy importante y sí se enseña. O sea, uno pensaría que esto es una cosa que te va dando la edad o la madurez. No, es susceptible de enseñarte. Te pueden dar herramientas para hacerlo. Miren lo que pasa yo que justo con la política. Yo he estado dando conferencias en Washington y en verdad los consultores políticos gringos se nos matan de la risa porque ven las campañas de Latinoamérica y las campañas de Latinoamérica son la Rosa de Guadalupe, son telenovelas prácticamente. O sea, las campañas mexicanas, peruanas, son de lo más loco que te puedas imaginar, o sea, realismo mágico. Y entonces ellos nos critican a nosotros porque las campañas de ellos, en cambio, son hiperracionales. Te voy a subir tanto por ciento el tax, te voy a bajar tanto en no sé qué, te voy a poner estos empleos. Son súper racionales las campañas de ellos, van a la parte racional. En cambio, nosotros vamos todo al emocional y ya ves el desastre que nos pasa por estar solo en la parte emocional. Esa es una buena metáfora de lo que es la inteligencia emocional. Nosotros la gente aquí vota por ejemplo, el Mesías, el que le va a salvar, el Todopoderoso, y mira el desastre que nos hace. En cambio, allá la gente vota por mandatarios que les ofrecen cosas más centradas en salud, educación, empleo, que es lo que debería realmente primar a la hora de decidir una persona que va a manejar el país. Esto que tú me hablas de la parte emocional y la parte racional, es algo que tiene que ver con la filosofía oriental, que parece que cada vez se está imponiendo más especialmente en Hispanoamérica. Sí, es increíble. O sea, justamente yo te conversaba hace un rato de Jeff Bezos y Amazon, ¿no? Y el tipo, una de las cosas que está haciendo es expandiéndose. Bueno, Amazon ya es mundial, pero uno de los países en donde el tipo está invirtiendo la mayor cantidad de su plata, me parece que el año pasado invirtió algo así como $700 millones, es en la India. Y el tipo cuando le preguntaban por qué invierte en India, y el tipo contestaba que es la filosofía. O sea, cómo las personas de allá
toman a las responsabilidades, cómo toman su filosofía de vida. Él decía no tanto la religión hindú, sino los indios en general, van a ser un país súper desarrollado por cómo ellos toman la filosofía de los negocios. Y es verdad, o sea, claro que en la India hay muchísima pobreza por la cantidad de gente que hay, pero si tú ves cómo se están desarrollando, la parte empresarial es increíble, y eso es mucho por el tema de la filosofía. Lo mismo pasa con China, pasa con Hong Kong, pasa con Taiwán. Son filosofías que, por ejemplo, les da la disciplina que los latinoamericanos no tenemos, porque nosotros tenemos una filosofía mucho más, que si tú quieres, elástica, mucho más laxa, como tú quieras, y entonces somos más indisciplinados, nos gusta menos el trabajo, nos gusta más la juerga, y entonces esa filosofía de vida no nos hace competitivos ante el resto. Lastimosamente, en China o en Taiwán o en esos lugares, la gente cuando tiene un empleo se lo toma realmente en serio y duran en el empleo y lo toman con mucha responsabilidad porque saben que es un privilegio realmente tener empleo en un país de 1.500 millones de habitantes. ¿Y cuál fue el momento en que tú decidiste hacer esta maestría en Argentina? Bueno, yo empecé a trabajar en medios de comunicación. Trabajé un tiempo en Ecuavisa y un tiempo en El Comercio. Y el periodismo me gustaba, pero sentía que no era exactamente lo mío. Yo siempre dije que la gente que hace periodismo en serio, a los que se dedican a ser periodistas a tiempo completo, son gente que tiene vocación. Yo recuerdo que una época a los jefes del comercio, cuando yo estaba, se les ocurrió una teoría. Decían que era más fácil enseñarle a escribir a un médico que enseñarle a un periodista de salud. Entonces, en lugar de contratar periodistas, contrataban médicos, contrataban abogados, contrataban diferentes, no les duraban 2 semanas, porque el trabajo periodístico es de 16 horas, de 365 días al año, es mal pagado, cuando tú haces las cosas bien, nadie te reconoce, pero si te jalas, te cae el mundo encima. Entonces, era una cosa para la que realmente necesitas vocación. Entonces yo estaba con dudas y me llamó la atención esta maestría en dirección de comunicaciones corporativas, se llama. Y me interesó bastante el tema de las empresas. Desde ahí es que tengo yo un montón de admiración por este tema. Y me acuerdo haber llegado a Buenos Aires y la primera clase fue justo con un profesor mío que es realmente un mentor para mí. El tipo se llama Miguel Ritter, en verdad se llama Michael Ritter, es de origen alemán, y era el director de comunicaciones de Siemens para Argentina. Pero el tipo era tan bueno que después fue director de comunicaciones Siemens para toda Latinoamérica. Después fue director de comunicaciones para toda Latinoamérica, España y Portugal. Y después, cuando él se jubiló, Siemens le pagó 5 años el mismo sueldo para que no trabaje en ningún otro lado. O sea, el tipo era un maestro y él me enseñó todo lo impresionante que es hacer comunicación para empresas, para multinacionales o para pequeños emprendimientos. La comunicación entre un pequeño emprendimiento y una multinacional, lo único que varía es el tamaño del trabajo, pero los objetivos, las herramientas, las estrategias son exactamente las mismas. O sea, yo aplico lo mismo para un pequeño restaurante como para McDonald's. O sea, no tiene que haber ninguna diferencia, sino en el tamaño del trabajo. Trabajar para una multinacional no acabas nunca. A mí me ha pasado alguna vez que asesorado a alguna multinacional, es trabajo de 16 horas por día. O sea, terminas de trabajar en la oficina y tienes que llevarte trabajo a la casa porque no terminas nunca, pero es de esa forma que llegan a tener el tamaño que tienen, ¿no? Llegan a ser tan gigantes y tienen tantas ganancias que es increíble, pero es una muy buena enseñanza. Aquí en Ecuador veo que se dan varias carreras, pero que la gente muchas veces no tiene salida, ¿no? ¿A qué crees que se debe eso? ¿También a una falta de educación financiera? No, yo creo que es el modelo económico en que nos basamos. Este país, el modelo económico que tiene el Ecuador es nefasto. Es un país que es primario exportador. O sea, nos basamos en el precio del petróleo, del camarón, del banano. Y eso depende mucho del sector externo. Miren lo que nos pasó recién, hace pocas semanas. El rato en que el sector externo, el mercado se explota, el Ecuador se queda sin ingresos. O sea, el petróleo estuvo a $0 y a negativo. Entonces, mira la crisis que está causando. Ya veníamos de una crisis tremenda. El modelo económico en el Ecuador no está diseñado para, por ejemplo,
Y eso también no solo es culpa del Estado, sino culpa de, por ejemplo, los exportadores. Los exportadores de Ecuador son básicamente, son poco creativos, casi no agregan valor, les da pereza a pensar en el valor agregado que deberían tener las exportaciones. Yo pongo un ejemplo clarísimo y que es el mejor ejemplo de emprendimiento en el Ecuador. Nosotros somos el país que mejor cacao fino de aroma tiene en el mundo. En el mundo. O sea, nuestro cacao fino de aroma está catalogado en el mundo como el mejor. Sin embargo, nosotros exportamos eso a Suiza. Suiza agarra su fábrica de Lindt y te devuelve el chocolate que te cuesta $10 una barrita pequeña. Eso es ese valor agregado del que no tenemos. Ahora miren lo que está haciendo Pacari en Ecuador. Pacari se atrevió, innovó, cambió, se expandió y dijo, bueno, si ya tienen el chocolate clásico suizo, no voy a competir. Y empezó a hacer chocolate con uvilla, chocolate con ají, chocolate con no sé qué vainas que le meten ahí. Y ahora Pacari es un emprendimiento gigantesco. Y es una cosa que tiene una fama impresionante. Mira esta señora que se puso Tipti. Antes de la pandemia, esta aplicación que se llama Tipti que te hace supermercado desde el celular. O sea, tú bajas la aplicación, buscas las listas de supermercados. Esa se puso antes de la pandemia. Y des en cuenta lo que fue la aplicación. Las aplicaciones de estas nos salvaron la vida en la pandemia. Y la señora esta que se puso Tipti ya está en Chile y ya está en México. Entonces, es cuestión de que el país, de cómo es el modelo económico del país. Y el país tiene gravísimos problemas para apoyar el emprendimiento. O sea, tenemos muchísimas trabas, somos súper poco competitivos. Yo tengo un amigo que hace piezas para autos. Y aquí en el Ecuador le va muy bien, pero él ya quiere salir porque el Ecuador ya le quedó chico, tiene una empresa gigante. Y sin embargo, él no puede salir porque el Ecuador es muy poco competitivo. Dice que, por ejemplo, cuando aplica a un concurso internacional, los colombianos se pueden bajar hasta el 30% de la oferta de él, por la competitividad, porque en el Ecuador todo es caro, por los gigantescos aranceles que tenemos para las importaciones, todo es caro en el Ecuador, la tecnología es cara, los gadgets son caros, las piezas que trae son caras. Entonces, somos un país extremadamente caro. El costo del Ecuador es increíble. Tú sales a comer en un restaurante en Ecuador y es imposible. Gastas $70, lo que no gastas ni en Nueva York. Entonces, es una cosa impresionante. Somos un país extremadamente caro y con muchas trabas para el emprendimiento. Yo creo que mientras no cambie el modelo, le veo muy difícil. Hay que ver lo que hizo Corea del Sur, hay que ver lo que hizo Singapur. A esos países cambiaron, tenían una economía así nefasta como la nuestra y se abrieron al mundo y empezaron a ver cuál era lo que eran buenos y empezaron a exportar industria de autos, industria de tecnología y con eso valor agregado ahora son unas potencias impresionantes. Corea del Sur es una locura. O sea, y ahí se ve, por ejemplo, es tan fácil ver los modelos. Mira lo que es Corea del Sur con lo que es Corea del Norte y te vas a dar cuenta lo equivocados que estamos nosotros queriendo parecernos más a Corea del Norte que queriendo parecernos más a Corea del Sur. ¿Cómo fue el proceso de estos países, Japón, Corea del Sur, para que empezaran a mejorar en su emprendimiento? Bueno, yo lo que creo es que hicieron unas cosas muy bien. Japón, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial quedó devastado. Y los tipos hicieron una cosa que me pareció realmente buena. Hicieron un esfuerzo porque estaban en la pobreza más grande, pero hicieron un esfuerzo gigantesco y mandaron a sus mejores elementos a estudiar en las universidades mejores del mundo. Mandaron a Oxford, mandaron a Harvard, mandaron a Yale, y toda ese conocimiento, ese acervo de conocimiento que trajeron, lo pusieron y lo replicaron en Japón, adaptándole evidentemente a su realidad. Mira, Japón es un país, es increíble, Japón es un país que es una isla rocosa, volcánica, de origen volcánico, ni siquiera es fértil, ni siquiera hay como, llueve 200 días al año en Japón. Es un país realmente, hay temblores 200 días al año, y realmente lo que hicieron ellos fue crear con tecnología. Ahora la robótica en Japón es una cosa impresionante. Yo tengo un cuñado que estudia en Alemania, robótica, y el sueño de él es irse a Japón porque los japoneses están a años luz de Alemania. O sea, es realmente lo que ahora en esta
época lo que realmente te pone adelante o atrás en cuestión de países es el conocimiento, es el acervo de conocimiento. Y más que nada, cuando tú logras tener este conocimiento, es aplicarlo a tu realidad. Porque, por ejemplo, el conocimiento también, pensemos que aquí, por ejemplo, en Ecuador se hacen muchísimos estudios de sociología, de género, de algunas de esas cosas, y eso realmente, más que la parte intelectual, no sirve de mucho. La investigación en las universidades no es aplicada. La investigación en las universidades en Ecuador no está aplicada para solucionar los problemas de Ecuador. Y no investigamos pendejadas, o sea, digamos la verdad. Si mientras no tengamos una investigación que sea aplicada para resolver los problemas, no creo que nos desarrollemos. Ahora, tampoco pasar al otro lado. En Estados Unidos, en cambio, tienen demasiado presupuesto para la investigación y también estudian pendejadas. O sea, se les ocurre que de cada 10 moscos, uno es verde y esos estudios presentan. O sea, hay que hacer una buena composición entre el conocimiento, la investigación y el desarrollo. Cuando tú unes estos tres factores, el país va a desarrollarse seguramente. Investigación más desarrollo. Ya. Tu papá creo que fue activista de izquierda, que ellos Sí. sostienen que hay que hacer un Estado grande. ¿Cómo fue que tú pasaste a la otra línea? Bueno, no, mi papi también, yo justo eso hablábamos hoy día, qué chistoso. Mi papá también, él creció, bueno, toda esa generación crecieron influidos en el Mayo 60, en la Revolución Cubana, en toda esta corriente de izquierda que inundó Latinoamérica. Yo no le culpo, además mi papá siempre fue dirigente universitario, estudió en la Central, entonces tenía toda esta gran influencia de lo que fue la izquierda en Latinoamérica, que fue gigante, o sea, de no haber sido por las dictaduras de los años 70 que fueron sangrientas y terribles, que destrozaron la izquierda, quién sabe en qué estaríamos viviendo. Pero yo creo que él también se dio cuenta en cierto punto de su vida de que la ideología de izquierda suena muy lindo, pero la realidad es otra. Uh, es muy vendible, es muy marketinera la ideología de izquierda, pero realmente es poco práctica. O sea, cuando tú te confrontas la ideología con los datos, es fácil, no hay discusión. La cosa es que la gente de izquierda normalmente lo que tiene es un muy buen discurso y preparado. Pero cuando tú confrontas el discurso con los datos, pierde absolutamente. No hay ni un solo país en este momento de izquierda que tenga éxito, o sea, ninguno. Todos los países que han pasado por el socialismo, por el comunismo, han sido absolutamente devastados. Han perdido millones de personas, han perdido libertades, se mueren de hambre, les va económicamente un desastre. Y los otros países, en cambio, que se han abierto al mundo y han sido más libres, se han desarrollado. O sea, frente a los datos no hay discusión posible. No. Aquí en nuestra sociedad muchos dicen que debido a malas interpretaciones de la Iglesia Católica se le tiene rechazo al dinero. Entonces, que solo las prostitutas ganan dinero, las mujeres no pueden, que el dinero genera conflictos familiares, etcétera, etcétera. Eso también evita que se realicen emprendimientos. Yo, yo creo que lo de la Iglesia Católica era hace unas décadas, pero ahora se ha acrecentado la lucha de clases. Desde el gobierno pasado que tuvimos, tener plata en este país es prácticamente ser un miserable. Los empresarios son gente malvada, que lo único que quiere es, son unos tipos ahí avaros, que están como el señor Burns de los Simpsons. Así piensan que son todos los empresarios, te hacen verlos así. Creo que eso no es sano. Los empresarios, hay de todo, como en todo lado, como en los empleados, como en los dirigentes, como en los políticos. Hay gente corrupta y hay gente que es de sacarse el sombrero. Pero los empresarios lo que realmente quieren es generar riqueza. Y cuando generas riqueza, un empresario genera riqueza para una cadena, porque están los proveedores, porque están los empleados, porque están el Estado incluso que genera más, que gana más impuestos, un montón de cosas. Entonces, esta ideología tercermundista y provinciana de ver al empresario como un tipo avaro, tipo Mr. Burns, que es una caricatura, realmente le hace mucho daño, porque realmente los empresarios honestos, que son la mayoría en mi concepto, son gente que genera riqueza, que genera valor, que además le hace quedar bien al Ecuador en muchas partes del mundo. Los empresarios ecuatorianos están bien vistos afuera, y yo creo que
esta lucha de clases es una cosa absolutamente tercermundista, absolutamente provinciana, me parece de un subdesarrollo terrible. Y creo que hay que ya cambiar ese chip, porque mientras no cambiemos ese chip y pensemos que siempre las clases oprimidas están ahí destrozadas y son abusadas por lo que decía Marx, ¿no? O sea, que el empresario se lleva el esfuerzo del trabajo del pobre empleado que no saca nada. Bueno, no vamos a desarrollarnos nunca. La verdad, es una cosa que nos va a tener siempre atados y nos va a tener siempre en la parte de atrás del mundo como estamos. O sea, en todos los rankings del mundo en donde le miden Ecuador, estamos siempre en los últimos lugares en casi todos los indicadores. Es una pena, pero es así. Bueno, lastimosamente. Bueno, Alejandro, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tu tiempo y esperemos en otra ocasión en hacerte otra entrevista. Muchas gracias. Con todo gusto, Alberto. Te mando un abrazo grande. Nos vemos. Un Nos placer. vemos, Un hasta saludo a luego. todos. Chao.